están? Soy Miss Vale de Plantel Calimaya y para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes. Como ya sabrán, durante estas semanas estaremos trabajando con un proyecto muy interesante relacionado con la autobiografía. Su misión de esta semana será redactar los primeros 5 capítulos de su historia. Es por ello que hoy quiero compartirles los recursos lingüísticos con los que contamos para escribir correctamente una historia, así como recordar los elementos básicos de la autobiografía. Bueno, comencemos con el concepto de autobiografía. Esta es un texto o una narración de una vida o parte de ella, escrito por el propio protagonista, es decir, el autor cuenta su historia. Aquí nos muestra algunos acontecimientos relevantes que haya vivido. Por su unión con la literatura y la historia, la autobiografía se considera como un diario personal. Como todo texto expositivo, la autobiografía consta de 3 partes: de una introducción, de un desarrollo y de un cierre o conclusión. En la introducción, generalmente, el autor da a conocer los motivos que lo llevaron a escribir su autobiografía, así como decir los temas que aborda su texto. Ya en el desarrollo es cuando hace el viaje cronológico sobre los acontecimientos más importantes de su vida. Finalmente, en la conclusión, el autor va a hacer una valoración o una recapitulación de los sucesos que ya mencionó. Ustedes esta semana trabajarán solo con la introducción y parte del desarrollo, pues nos dirán quiénes son, dónde nacieron, quiénes son su familia y por supuesto cuáles son sus sueños. También mencionarán algunas de las experiencias o anécdotas importantes que han tenido a lo largo de su vida. Un elemento muy importante en la autobiografía es la voz narrativa. Entendemos como narración al proceso o resultado de contar algo, en este caso una historia. Aquel que relata los hechos se le conoce como narrador. Es importante tener en cuenta que el narrador no siempre va a ser el autor. En este caso sí, porque estamos hablando de autobiografía, pero no siempre el narrador es quien escribe la historia principal o la historia que se está narrando. Tenemos 3 tipos de voces narrativas. Estas se ayudan mucho de la gramática, pues tenemos en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Quiero empezar por la última, porque va a ser la que menos vamos a usar. Se conoce como narrador o voz narrativa en tercera persona cuando hay un él externo a la historia que cuenta las acciones. Segunda persona es cuando un personaje o alguien que está dentro de la historia cuenta los hechos. Funciona solo como observador. En cambio, la primera persona es quien narra su propia historia. En este caso, ¿cuál persona gramatical o cuál voz narrativa creen que usarán más? Pues la de primera persona, porque estamos hablando de autobiografía. Nos van a contar su propia historia, ¿de acuerdo? Ok, hablemos de los recursos estilísticos o lingüísticos con los que contamos para escribir una historia. Yo me he enfocado solo en 3: en los verbos, en la oración simple y en los conectores textuales. Sabemos que el verbo es la palabra que expresa la acción, estado o situación de una persona. Aquí quiero que tengamos muy presentes las 3 características del verbo: la persona, el número y el tiempo. Sin estos 3 elementos el verbo no puede existir. La persona es quien realiza la acción. Puede ser un yo, un él, un tú, nosotros, ustedes, ellos. ¿De acuerdo? Es cuando nos referimos a las personas gramaticales. El número se refiere a qué cantidad de personas realizan la acción. Si una, a la que llamamos singular, o a varias, a las que llamamos plural. Y el tiempo, que es el momento en el que es llevada la acción, el estado o la situación. Puede ser pasado, presente o futuro. En el primer capítulo de su autobiografía, ¿qué tiempo verbal creen que utilizarán más? Pues el pasado, porque nos van a hablar cuándo nacieron, dónde nacieron y cómo era su entorno antes de este tiempo. Entonces, aquí es muy importante
que no mezclen los tiempos verbales, ¿sí? Si estoy hablando en pasado, toda mi narración de lo que estoy hablando, o sea, de la idea central, va a ser en pasado, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso. Después pasaremos a la oración simple. Esta es también un elemento que nos va a ayudar mucho en nuestra redacción. Conocemos como oración simple a la unidad lingüística que tiene sentido completo. Esta está conformada por dos elementos. Un sujeto, que es el elemento de quien se está hablando, y un predicado, que es todo lo que se dice del sujeto, ¿de acuerdo? Aquí un elemento muy importante es la concordancia, y siempre deben de verificar que el sujeto concuerde con el predicado, si no la oración no tiene sentido. Entendemos como predicado pues a la persona, al número y al tiempo. Aquí les puse un ejemplo. Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Aquí vemos que la concordancia es perfecta. Sería un error decir Jaime Sabines nacerá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926, cuando estamos hablando en pleno 2020, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde debe haber concordancia con sujeto y predicado. Como sugerencia, en nuestra redacción vamos a procurar utilizar mucho la oración simple, ¿de acuerdo? No utilicen oraciones muy largas porque esto complica la lectura. Traten de enfocarse solo en oraciones simples, ¿de acuerdo? Y para esto pues siempre van a recordar la concordancia de sujeto y predicado. Ok, bueno, vamos con los conectores textuales. Son palabras o grupo de palabras que sirven para relacionar las diferentes oraciones y párrafos de un texto. Son pequeñas frases hechas, digamos, que nos ayudan a conectar correctamente nuestras ideas. Los conectores que más usamos en la autobiografía son los de sucesión, los de causalidad y los de simultaneidad. La sucesión es cuando presentamos acontecimientos de manera cronológica, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras que nos van a ayudar a este tipo de momentos van a ser la palabra apenas, durante, cuando, más tarde, luego, hasta que y tan pronto como. Les pongo un ejemplo. Yo puedo decir, durante la mañana del 23 de octubre del 2005, yo recuerdo que, y ya nos cuentan lo que pasó ese día, ¿de acuerdo? Más tarde, cuando mi mamá llegó, y nos cuentan, ¿de acuerdo? Es así, de esta manera como van a usar los conectores textuales. Vamos con los de simultaneidad. Ok. Cuando nos referimos a simultaneidad es porque los acontecimientos, uno o varios acontecimientos están pasando al mismo tiempo. Para eso tenemos los conectores mientras que, siempre que y al mismo tiempo. Creo que sobre estos no hay mayor confusión, pues podemos ocuparlos de manera muy sencilla. Mientras yo estaba en el parque, mi hermano me dijo que, ¿no? Y ahí es una anécdota que nos van a contar, por ejemplo. Causalidad. Estos conectores nos van a ayudar a referirnos cuando queremos explicar las razones por las cuales suceden ciertas acciones. Algunos conectores de causalidad son entonces, en tal caso, por lo que, por lo tanto, como resultado. Bueno, ahora sí enfoquémonos más en el momento de escritura. Para esto les he enlistado algunos consejos. Ok, lo primero que vamos a hacer es una lluvia de ideas. Vamos a recopilar todas aquellas anécdotas o memorias que quisiéramos compartir en nuestra autobiografía. Para esto podemos ayudarnos de fotos, de diarios o preguntarle a nuestros familiares alguna historia importante que ellos consideran que tenga impacto en nuestra vida. Posteriormente vamos a escribir esas historias en orden cronológico. Pasaremos a la escritura formal de nuestra autobiografía.
Para ello, nos ayudaremos mucho de nuestro borrador. Aquí seleccionaremos las ideas principales y le daremos formato a nuestra escritura. No olvides revisar muy bien tu ortografía y el uso que le das a los signos de puntuación, pues esto impacta de manera crucial en la lectura de tu texto. Finalmente, no queda más que completar nuestro texto añadiendo fotografías, recortes, títulos o cualquier otro diseño que crean que puede reflejar su personalidad en la autobiografía. Espero que disfruten de este proceso. Yo estoy ansiosa por ver su trabajo. Cuídense mucho. Los veo pronto. Chao.